Muy buenos días. Vamos a continuar con nuestras cápsulas referente a la mediación. El día de hoy vamos a hablar sobre la mediación y nuestra cultura. Es importante ver que la mediación como un medio alterno de solución de conflictos es importante verlo como precisamente una parte de nuestra propia cultura. ¿Qué es la cultura? Nosotros sabemos todos sabemos que la cultura no es otra cosa más que todo lo que realiza el ser humano. Debemos de entender nosotros que desde luego la palabra cultura viene del cultivo, hace referencia al cultivo pero del espíritu humano, de nuestras facultades intelectuales, ¿sí? Esta definición ha mutado a lo largo de la historia y desde la época del iluminismo la cultura ha sido asociada a la civilización y al progreso. Cuando hablamos nosotros de la cultura, estamos hablando de un conjunto de informaciones y habilidades que posee un individuo. Para la UNESCO, la cultura permite al ser humano la capacidad de reflexión sobre sí mismo. A través de ella el hombre discierne valores y busca nuevas significaciones. En general, la cultura es una especie de tejido social que abarca las distintas formas y expresiones de la sociedad determinada. Por lo tanto, las costumbres, las prácticas, las maneras, los rituales, los tipos de vestimenta y las normas de comportamiento son aspectos incluidos en la cultura. Tenemos que ver nosotros que si las guerras nacen en la mente de los hombres, en la mente de los hombres desde luego que está y debe dirigirse los baluartes de la paz. Por eso cuando hablamos nosotros de paz, estamos hablando de la paz en un sentido positivo, que es un estado de tranquilidad y de quietud. Ya que en sentido negativo estamos hablando de la paz cuando existe una ausencia de guerra o de violencia. Sí debemos de entender nosotros que estamos en un mundo convulsionado. Nosotros tenemos que buscar la paz en este mundo. Por eso la paz también puede referirse a un tratado, un convenio que se establece entre gobernantes para poner fin a un conflicto bélico. La paz en un plano individual hace referencia a un estado interior desprovisto de sentimientos negativos como es el odio o la furia. Un sujeto en paz es aquel que está tranquilo consigo mismo y por lo tanto con los demás. Nosotros debemos de tener una cultura de paz y hablar de la paz, ¿sí?, de una manera natural. Entonces, cuando hablamos de cultura de paz, ¿a qué nos estamos refiriendo? La ONU ha definido la cultura de la paz en que consiste en una serie de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y previenen los conflictos, tratando de atacar sus causas para solucionar los problemas mediante el diálogo y la negociación entre las personas, los grupos y las naciones, teniendo en cuenta un punto muy importante que son los derechos humanos, asimismo respetándolos y teniéndolos en cuenta en nuestros tratados internacionales. Estamos hablando entonces de una cultura de paz y estamos hablando de valores. Sí, pareciera que los valores se han perdido en nuestra sociedad. Estos valores como el respeto, la honestidad, actuar con el bien general, a veces la sociedad lo toma como que fuera algo que ir en contra. Tenemos que rechazar la violencia, por eso tenemos que prevenir la violencia en nuestro actuar diario, en nuestro acontecer diario. ¿Cómo podemos nosotros rechazar esa violencia? Pues no siendo tolerantes, siendo proactivos, manejando la cultura de paz como tal. Desde luego que hay un programa de acción para la cultura de paz y la ONU tiene un programa de acción que es de forma importante y que nos habla de 8 pasos para ello. Y desde luego la primera de ellas nos habla de la educación. ¿Qué es lo que ocurre con la educación con nosotros? La educación ha estado retrasada, dicen que la educación en México está retrasada 50 años. Algunos se atreven a afirmar este tipo de situaciones. Porque cada sexenio nos cava el modelo educativo. Qué importante es de que sean educados nuestros niños desde el momento en que ingresan al preescolar, a la primaria, a que les enseñen a tratar con paz, a ser tolerantes, a no discriminar a la gente. Por eso la base de todo esto, base de nuestra cultura de paz, es la educación, la importancia y la intervención que debe de tener el Estado en educarnos acorde a la cultura de paz y no acorde a una cultura de guerra. Desde luego que tenemos otro grave problema que es el desarrollo económico y social. Y nos damos cuenta que cuántas diferencias tenemos en nuestro México. Tenemos más de 60 millones de mexicanos hundidos en la pobreza, reconocidos por el Estado, y más de 15 millones hundidos en extrema pobreza. Quiere decir que hay una gran diferencia entre pobres y ricos. ¿Cuántos son los que sostienen precisamente el Estado como tal? ¿Cuántas personas en estas diferencias sociales son las que detentan todo el poder político y económico del Estado? ¿No? Cuando hablamos de más de 60 millones hundidos en la pobreza que únicamente cumplen con los requerimientos esenciales para sobrevivir. Entonces es importante que se ataque este desequilibrio económico y social que se tiene en nuestro México. Tenemos que hablar de respeto a los derechos humanos.
el Estado mexicano firma todos los tratados habidos y por haber sobre derechos humanos, pero verdaderamente los cumplimos los tratados de los derechos humanos. Es triste ver cómo son violados constantemente los derechos humanos. La Fiscalía General del Estado, la Fiscalía General de la República tiene incontables recomendaciones sobre los derechos humanos. Y no nomás voy a referir a las cuestiones de los derechos humanos en cuanto a nuestra libertad, ¿no? En la discriminación que sufren, ¿sí?, estos grupos más vulnerables como tales. Tenemos que hablar de una igualdad entre hombres y mujeres. Y más que de igualdad tendríamos que hablar de equidad. Porque ciertamente tenemos una igualdad ante la ley, pero no hay una igualdad en el trabajo, no hay una igualdad en el trato, porque nos damos cuenta que a trabajo igual las mujeres se merecen un trato igual, un salario igual. ¿Y qué es lo que ocurre? La mujer, siendo la mayoría en el Estado mexicano, ya que conforman el 51% y fracción diferente de los habitantes de la faz de la tierra, todavía se está viendo bastante desigualdad con ellos. La participación democrática. ¿Qué estamos hablando cuando hablamos de participación democrática? Los ciudadanos mexicanos tenemos verdaderamente una conciencia política, verdaderamente sabemos hacer el ejercicio de la democracia, sino únicamente a partir de que votamos consideramos que esto es nuestro ejercicio democrático. ¿Sí? Muchas de las veces se nos olvida lo que ocurre cada sexenio. Y aún quiere decir que nos hace falta bastante conciencia política para ejercer nuestros derechos democráticos. Tenemos que hablar de tolerancia y de solidaridad. Los mexicanos no somos tolerantes ante los demás. Todo nos molesta. Salimos y parecería que saliéramos únicamente a golpear, ¿sí? Estamos tratando mal a las gentes, no somos solidarios, ¿sí? Nos hace falta, claro que en cuestiones graves sí sale la solidaridad de los mexicanos, pero única y exclusivamente en esos momentos. Debe ser una cultura diaria, actuar diario con ellos, ¿sí? Tenemos que hablar de una libre circulación de conocimientos y de la información. Tenemos nosotros algo que se llama y que está manejándose constantemente, que es el Internet. Toda la información que nosotros tenemos en estas, pero verdaderamente sabemos nosotros utilizar el Internet. Sabemos nosotros utilizar toda esa circulación toda esa circulación de conocimiento que se encuentra en nuestras redes. Esta información y este conocimiento es válido, es certero, es científico. Tenemos que tomar en cuenta estas circunstancias para poder nosotros manejar una libre circulación del conocimiento y la información para todos los mexicanos. Porque recordemos nosotros que en muchas partes ni siquiera tenemos Internet, ¿no? Mucho menos escuelas. Entonces tenemos que tomar en consideración. Hay que fomentar la paz y la seguridad internacional. ¿Qué es lo que está ocurriendo en nuestro mundo? ¿Sí? ¿Cuántos países viven de la venta de armas, ¿no? ¿Y cuántos países se aprovechan precisamente de las luchas que se realizan internas dentro de estos países? Por lo tanto, hay que manejar los ejes rectores del programa de acción para el logro de la cultura de la paz, ¿no? ¿Cuáles son estos ejes de acción? Hay que recuperar los valores perdidos, ser más responsables en la esfera pública y privada, tanto en lo local como en lo internacional. ¿Qué es lo que ocurre con nuestros valores? ¿Por qué están perdidos? Pareciera que al hablar de honestidad, ¿sí?, es hablar de que estamos tontos, y no es así. Sencillamente somos honestos. Debemos de respetar a los demás, ¿no? Debemos de desarrollar una ética global para socializarnos en la humanidad, así como nuevos elementos normativos. Los profesionistas tenemos que actuar con ética, con profesionalismo, ¿sí? No manejar la cultura del que no es tranza, no avanza. Tenemos que mejorar, ampliar y universalizar los derechos humanos. Tenemos que respetar los derechos humanos. Es una obligación del Estado respetar nuestros derechos humanos, ¿sí?, que están consagrados en nuestra propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tenemos que desacreditar y legitimar la guerra, la violencia, el uso de la fuerza. Tenemos que potencializar el conocimiento y el diálogo entre las culturas y las religiones, ¿no? Hay que superar la mística de la masculinidad a través de la empatía, el afecto, la ternura y la corresponsabilidad en el cuidado de los hijos. Tenemos que buscar otros roles. La familia mexicana debe de evolucionar a como evoluciona la sociedad mundial. Nosotros tenemos que satisfacer las necesidades básicas y potencializar el desarrollo y decisiones de las personas. Tenemos que fortalecer a la sociedad civil. Tenemos que luchar como sociedad civil por nuestros propios derechos. Tenemos que atender el principio de sustentabilidad y cuidar el uso de los recursos limitados. Porque nuestros recursos naturales son limitados y como tal debemos de cuidarlos para un futuro, para nuestros hijos, nuestros árboles, nuestros bosques, nuestras aguas,
¿sí? Pareciera que nosotros estamos acabando con todo nuestro ecosistema. Debemos de actuar sobre las raíces de los conflictos y no solo de sus manifestaciones. Tenemos que prevenir los conflictos, ¿no? Tenemos que conocer el por qué se previenen los conflictos. Tenemos que mejorar la gobernabilidad democrática y aumentar la participación de la ciudadanía. Tiene que haber una mayor conciencia política, una mayor conciencia social. Se tiene que demostrar en las urnas para ejercer nuestro derecho a votar y a ser votados. Se deben desmilitarizar las políticas de seguridad, potenciar la prevención de los conflictos e invertir en la construcción de la paz. Es importantísimo esto. No únicamente estar buscando el que tranza no avanza, el más fuerte en contra del débil, sino que por el contrario, tenemos que priorizar las inversiones educativas. Es importante en una educación crítica, ¿sí? Constructiva, una nueva mira a los conflictos y a una educación sobre la forma de enfrentarlos de manera positiva. El conflicto y las crisis son un área de oportunidad, pero para eso tenemos que tener unos medios de comunicación más responsables de la formación de personas y menos transmisores de violencia, porque nos damos cuenta verdaderamente que es una tristeza que los programas de televisión estén llenos de violencia. Por eso cuando hablamos de una cultura de la mediación, estamos hablando, ¿sí?, de un conjunto de actitudes, de un realizar, de un actuar, de conductas, ¿sí?, de valores y normas que van a determinar una manera de pensar, de hacer y de actuar en las relaciones que se establecen en la base de las instituciones sociales, que priorizan el diálogo, la concordia, la inteligencia emocional, la cooperación y la empatía entre las partes con el objetivo de encontrar respuestas armónicas para todos los que se involucran en un conflicto. Esta actitud, esta conducta y estos valores debe ser un actuar diario, porque debemos de fomentar la resolución pacífica de los conflictos, priorizando el diálogo, ¿sí? Debemos sentar los cimientos para que el ser humano vaya aprendiendo una nueva forma de vida, con unas relaciones pacíficas, pero al mismo tiempo críticas, no pasivas. Debemos criticar lo que se hace mal, ¿sí? Tenemos que tener unas relaciones armónicas, pero no conformistas, comprometidos con la defensa de los derechos humanos, pero abiertos al cambio, sensibles más no débiles, no dependientes ni indiferentes de lo que ocurre a nuestro alrededor. No. La cultura de la mediación construye nexos de paz que implican la defensa activa de los derechos inalienables de todos los seres humanos. La cultura de la mediación es un elemento inherente y congénito de la cultura de la paz, ya que fomenta y construye los espacios para que surjan con naturalidad sentimientos y competencias con cohesión humana, sana de todos los individuos. Tiene la finalidad de la transformación social, transformando a cada individuo que acude al proceso de mediación, lo cual traería como consecuencia una paz duradera y sustentable. Porque recuerden ustedes que el diálogo, ¿sí?, abre el diálogo y desde luego a partir del diálogo podemos reconocer nuestras coincidencias y nuestras diferencias y buscar una solución amable para ello. Ciertamente que tenemos que hablar entonces en principios fundamentales sobre los que descansa la cultura de la mediación, ¿no? Y se habla de 10 principios sobre la cultura de la mediación. Y el primero se llama humildad. Y esta humildad es la capacidad que tenemos de admitir que a veces necesita ayuda externa para poder solucionar primero las propias dificultades y luego las que se tienen con los demás. Tenemos que reconocer que nosotros no lo sabemos todos, que ocupamos de la sociedad, que ocupamos de todos para solucionarlo. No somos todólogos, ¿no? El número 2 es la responsabilidad. Hay que ser responsables de las elecciones propias y de sus consecuencias. Sí, si actuamos de determinada manera, eso tiene consecuencias y tenemos que ser responsables de los resultados. Diario tenemos que estar en una búsqueda y encuentro de nuestras prioridades más importantes de acuerdo a nuestra misión, reflejadas en deseos, necesidades, valores, respetos por uno mismo y por nuestro deber. Diario tenemos que estar en esta búsqueda del conocimiento, ¿no? Tenemos que hablar de comprensión como número 4. Esta comprensión es de los deseos, de las necesidades y valores del otro, respetos hacia los demás. Tenemos que comprender con los demás, tenemos que ser empáticos con los demás, ¿no? Tenemos que hablar de la privacidad como número 5, los momentos difíciles, para realizar la introspección, luego la reflexión que nos lleve al diagnóstico acertado de las causas que generaron el conflicto. ¿Por qué le tenemos miedo a estar con nosotros mismos?
El conflicto es inherente al ser humano y desde luego que estamos a cada momento, ¿sí?, con cuestiones difíciles de resolver. Tenemos que conocer de dónde proviene, tenemos que ver qué causas están generando el conflicto. Como número 6 tenemos que tener el reconocimiento de los momentos de la crisis, de los conflictos como algo de toda persona. Desde luego, el reconocimiento de estos momentos y de sus conflictos nos van a dar la posibilidad de estudiarlos, de comprenderlos en su grandeza y desde luego, en esta comprensión como número 7 del sentimiento de los conflictos mal entendidos. Nos hemos dado cuenta muchas de las veces que estamos molestos o prejuzgamos a otra persona y ni siquiera lo entendemos el porqué. Esto tenemos que reflexionarlo. Hay que creer en las propias posibilidades de resolver con las capacidades de nosotros. Debemos de creer en nosotros y en las de los demás. Debemos de creer que sí podemos resolver, ¿no? Tenemos que potencializar la creatividad sobre una realidad objetiva. Tenemos que ser creativos, imaginativos para resolver los conflictos. Tenemos la capacidad, como número 10, para aprender de los momentos críticos, saber que avanzar en la solución del conflicto no es siempre a través de un camino llano. Va a ser difícil la solución, va a ser difícil cambiar este tipo de paradigmas y para poder actuar como tal. Por eso, cuando hablamos de una mediación como cultura, es instaurar en la sociedad a personas mediadoras, sea cual fuere su ámbito de acción. Deberán acercarse a la ciudadanía desde el rigor que comporta el dominio de una técnica, el conocimiento profundo de un arte y la autenticidad de una ética universal. Es pues en el cruce de estas tres coordenadas donde un proceso de mediación cristaliza, propiciando el cambio social que átomo a átomo conduce hacia una existencia no violenta. Por eso la cultura de la mediación hay que entender en una situación importante. El mediador tiene que dominar la técnica de la mediación. No es nomás sentarnos entre dos personas y decirle llegan a un arreglo, sino hay que conocer las técnicas para poder impulsar el diálogo, la técnica para llevar a una negociación justa para ambos. Tenemos que tener el conocimiento profundo del arte, del quehacer de todos y cada uno de los hombres. Y desde luego debemos de actuar con una ética universal. Esto es importantísimo. Estamos hablando del dominio de las técnicas de la mediación. Y esto no se logra de la noche a la mañana. Es una preparación constante de las mismas, ¿no? Porque aplicar la técnica implica el saber humano y para esto lo tenemos que manejar de una manera amplia y con conocimiento de la causa. Por eso, al hablar nosotros de la cultura, es del actuar diario, ¿sí?, en nuestra sociedad, en nuestra propia familia. ¿Qué hacemos entonces para que logremos hacer esto? ¿Qué hacemos todos y cada uno de nosotros, ¿sí?, como mexicanos para verdaderamente lograr una cultura de paz? ¿Qué hace el Estado? Pero no tenemos que estar supeditados a lo que el Estado nos tenga que decir lo que tenemos que hacer. La sociedad civil, nosotros y cada uno de ellos debemos de fomentar la cultura de paz. Pues quisiéramos hablar en este momento de las soluciones alternativas de controversias, ¿no? Y para esto tendríamos que hablar de un tema que es importante y lo vamos a dejar para otra charla que se llama el conflicto. Gracias por su atención.